Señores, buenas noches. Jackson Gallardo les saluda, capacitador del OCE, y en esta oportunidad tengo el gusto de poder conversar con ustedes respecto a un tema de trascendental importancia en el ámbito público. Nos referimos a la solución de controversias durante la ejecución contractual. Específicamente, abordaremos el día de hoy, de manera de una teleconferencia, el curso del arbitraje en las contrataciones del Estado. Vamos a ir esperando también unos minutos a efectos de que más personas puedan contactarse. Me gustaría que podamos formular consultas, algún tipo de inquietudes respecto a la normativa, a efectos de poder absolverlos, si es posible, en vivo y en esta oportunidad. IAGP es la institución que está organizando esta conferencia, a la cual agradezco su invitación, y bueno, esperaremos un momento. Bien, este tema es importante que sea conocido no solamente por los funcionarios públicos, sino también por toda persona que contrata con el Estado, porque precisamente el Estado peruano ha establecido que la forma de solucionar las controversias que se desarrollan en el ámbito de las contrataciones públicas se realiza mediante conciliación, arbitraje para todos los objetos contractuales, y también se puede utilizar la Junta de Resolución de Disputas en el caso de ejecución de obras públicas, pero cuyo monto contractual original sea mayor a 5 millones, 5 millones a más en realidad. Y el arbitraje, como bien sabemos, es el mecanismo de solución de controversias que ha sido utilizado de manera preponderante, de manera mucho más frecuente, y que ha tenido un mayor impacto en el quehacer nacional. Tanto es así que, como ustedes sabrán, han habido bastantes cuestionamientos al tema del arbitraje en general, por los casos de las empresas que ya conocemos, y es un momento importante para poder reflexionar con relación a qué podemos hacer para mejorar este mecanismo de solución de controversias y conocerlo a mayor profundidad. El día de hoy vamos a conversar un poco respecto a cuál ha sido el desarrollo histórico del arbitraje, cuáles son sus principales características, qué normas debemos tener en consideración a efectos de poder conocer la manera adecuada de aplicarlo. Este tema resulta relevante dado que podemos estar iniciando un arbitraje perdiéndolo si no conocemos las reglas, las normas que resultan o que deben ser aplicables a este particular mecanismo de solución de controversias. Desde el año 1998, el Estado peruano ha decidido que las controversias que surjan en el ámbito de las contrataciones públicas, específicamente las contrataciones del Estado, no se resuelvan a través del Poder Judicial, sino a través de lo que se conocen como los MARCas, los mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos destacando el arbitraje. Bien, señores, hay un año que debemos tener muy presente. Es el año 1998. ¿Qué sucedió en el año 1998? Marcó un antes y un después en el mundo de las contrataciones del Estado. Antes del año 1998 existía una serie de normas, una serie de regulaciones que establecían los parámetros por los cuales se debían contratar los bienes, servicios y obras. Por ejemplo, para contratar obra pública utilizábamos el RULCO, el Reglamento Único de Contrataciones y Licitaciones Públicas, el RULCO, que contenía diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Para contratar consultorías, por ejemplo, se utilizaba el REGAJ. Para adquisiciones utilizábamos el RUA, cada una con sus diferentes marcos normativos, sus diferentes modificaciones, etc. Recordemos también que antes del año 1998 la tecnología no se encontraba totalmente desarrollada. Por eso, con la finalidad de conocer qué norma debíamos aplicar en el momento exacto que se estaba procesando, que se iba a convocar el procedimiento selectivo,
pues teníamos que hacer toda una búsqueda implacable a efectos de saber cuál norma era la vigente. ¿Qué pasó en el año 1998, señores? Ante este mar de normas, el legislador peruano tomó la decisión de unificar. En una sola ley se dieron los parámetros, las reglas, las normas que iban a ser aplicables para la contratación de todos los objetos contractuales, es decir, para los bienes, para los servicios, para las consultorías y para las obras. Es en ese sentido, a partir del año 1998 entró en vigencia la ley 26.850, la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. De esta manera, se unificaba en un solo cuerpo normativo la regulación para todo el ámbito de las contrataciones del Estado. Bien. Listo. Bien, me comentan, señores, que en esta oportunidad, entre todas las personas que se puedan conectar, va a haber un sorteo de 20 leyes y reglamentos, precisamente los ejemplares que tengo aquí en la mano. Debidamente actualizado, según puedo observar, es la ley 30225 con las modificaciones incorporadas por el decreto legislativo 1341 y el reglamento de la ley que contiene lo que fue aprobado por el decreto supremo 350-2015-EF, que a su vez fue modificado a partir del decreto supremo 056-2017-EF. Estas modificaciones han sido incorporadas o tienen vigencia realmente a partir del 3 de abril del año 2017. Y esta fecha es muy importante no solamente para poder saber qué marco normativo resulta aplicable a las fases selectiva, a la fase de ejecución contractual, sino también para saber qué reglas van a normar el desarrollo del arbitraje en el ámbito de las contrataciones del Estado. Muy bien, señores, como seguíamos comentando, en el año 1998 el legislador decidió unificar el marco normativo. De esta manera, a través de una sola ley, teníamos las reglas para todos los objetos contractuales. ¿Qué pasó en el ámbito de la solución de controversias que surgían durante la ejecución contractual? Antes del año 1998, estas controversias se resolvían acudiendo al Poder Judicial. Y lamentablemente, debido a la carga judicial, a los ámbitos especiales en que dedicaban todos sus esfuerzos, pues la resolución de las controversias que surgían durante la ejecución de un contrato sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, a la normativa de contrataciones del Estado, RUL, COLRUA, REGAJ, no se solucionaban de manera oportuna y célere. Esto traía como consecuencia muchas veces paralización de obras. Muy bien, ¿qué decidió el legislador peruano en el año 1998? Que todas las controversias que surjan durante los contratos sujetos al marco de la Ley de Contrataciones sean resueltos a través de conciliación y de arbitraje. Estos dos mecanismos de solución de controversias han seguido siendo los utilizados a lo largo de todo este tiempo hasta la actualidad. En la actualidad, con la Ley 30.225 y sus últimas modificaciones, se ha mantenido a la conciliación y el arbitraje como los mecanismos de solución de controversias. Y se ha incorporado un mecanismo adicional, que es la Junta de Resolución de Disputas, que resulta únicamente aplicable a las contrataciones de obras mayores cuyos montos contractuales sean mayores a 5 millones de soles. Bien, señores. El arbitraje en contrataciones del Estado ha sido modificado a lo largo del tiempo, sus reglas han sido modificadas a lo largo del tiempo con la finalidad de salvaguardar el interés público. ¿Cómo es que surge o cómo es que se origina el arbitraje en el ámbito de las contrataciones del Estado? Como bien sabemos, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias bastante efectivo que nace en el ámbito privado. Surge en realidad desde la Edad Media entre los comerciantes con la finalidad de resolver los problemas, las controversias que surgían entre ellos. ¿Qué hacían los comerciantes? Frente a una controversia, frente a una vicisitud, elegían a uno de los comerciantes también más notables, a quien le tenían respeto y confianza, y se sometían a su voluntad, a su criterio, a efectos de resolver controversias.
lo que decía esa persona, ese personaje, pues era acatado como obligatorio por las partes en disputa. Aquella parte que no cumplía con lo decidido por este comerciante destacado, que empezó a ser llamado árbitro, tenía una sanción. ¿Cuál era la sanción? El ostracismo, es decir, nadie contrataba con ellos. Muy bien, este arbitraje, que fue desarrollado en el ámbito privado, pues fue visto por el legislador peruano en el año 1998 como un mecanismo efectivo de solución de controversias. ¿Qué hizo el legislador? Cogió el arbitraje del ámbito privado, y lo trajo al ámbito público. Pero en el ámbito público tuvo que incorporarle determinadas normas, darle determinado matiz, determinadas características distintas a aquellas que existían en el ámbito privado, a efectos de que el arbitraje, una herramienta de solución de controversias netamente privada, pueda calzar en el ámbito público, donde la lógica, los principios, los intereses, los fondos que se manejan son distintos a los que se utilizan en el ámbito privado. El interés y los fondos públicos existen en el ámbito del derecho público, del derecho que nos concierne a todos, y en atención a que el arbitraje precisamente iba a solucionar controversias que se relacionaban con intereses y con fondos públicos, pues el legislador peruano, a través de la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, ha ido incorporando progresivamente algunas normas que permiten salvaguardar estos dos aspectos que venimos conversando. Es por eso que en el año 1998 hace ese traslado, trae al ámbito público una herramienta privada y se mantiene a la fecha. Bien, señores, ¿cómo se encuentra diseñado el arbitraje en las contrataciones del Estado en la actualidad? Muy bien, la regla, pero antes de ver este punto, demos una definición operativa de lo que es el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias a través del cual un tercero, llamado árbitro, decide de manera definitiva la solución que se le debe dar a determinado conflicto que surge entre dos partes. Cuando hablamos de las contrataciones del Estado, las partes son el Estado y un privado denominado contratista. Muy bien, el árbitro decide de manera definitiva. En ese sentido, por ejemplo, señores, todos vemos que este libro tiene como pasta el color verde. Si el árbitro dijera que la pasta de este libro es de color rojo, ¿de qué color sería la pasta de este libro? Pues la respuesta sería rojo. Si nosotros decimos el árbitro se ha equivocado, ¿cómo va a ser rojo si todos vemos que es verde? Y nos fuéramos al Poder Judicial con la finalidad de que un juez revierta esa decisión tomada por el árbitro y pretendemos nosotros que el juez diga que esto es verde, el juez, ¿qué va a decir finalmente? Que este libro es color rojo. ¿A qué quiero llegar con esta ilustración, señores? Que lo decidido por los árbitros, a través de los laudos, así se denominan las decisiones emitidas por estos personajes llamados árbitros, son incuestionables, son de obligatorio cumplimiento y resultan inimpugnables ante el Poder Judicial. Es por ello que el sistema de arbitraje en contrataciones del Estado pone un énfasis especial o establece un énfasis especial en la elección de los árbitros. No cualquier persona puede desempeñarse como árbitro en este ámbito de las contrataciones del Estado. Me piden que en esta oportunidad podamos dar algunos saludos a algunas personas que también nos están viendo y que están participando en esta conferencia. Unos saludos a Carlos Leiva Lavado, a Ivonne Salazar, a Talía Ortiz y a Seleni Sánchez. Muy bien, especiales colaboradores de aquí. Muy bien, señores, sigamos conversando respecto a este interesante tema del arbitraje en contrataciones del Estado, que resulta muy apasionante y bastante especializado. Señores, ¿cómo está diseñado el sistema de arbitraje de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado vigente, a la actual, a la que responde las últimas modificaciones a la normativa de contrataciones del Estado? Muy bien, la regla es que el arbitraje sea institucional y la excepción es que el arbitraje sea de tipo ad hoc.
¿Cuándo decimos que nos encontramos ante un arbitraje institucional? Muy bien, el arbitraje institucional es aquel que se encuentra organizado y administrado por una institución arbitral. De acuerdo al marco normativo vigente, esta institución arbitral, solo en el ámbito de las contrataciones del Estado, debe encontrarse acreditado por el OCE. Es decir, el OCE le da una especie de habilitación a esta institución arbitral con la finalidad de poder organizar y administrar arbitrajes de tipo institucional. Si no se cuenta con esa acreditación, pues esta institución arbitral no puede administrar arbitrajes institucionales exclusivamente referidos a las contrataciones del Estado. Sin embargo, en este punto debemos hacer una precisión, debemos hacer una acotación. En la actualidad se encuentra vigente la obligación de que las instituciones arbitrales se encuentren acreditadas con la finalidad de prestar estos servicios de organización de arbitrajes. La respuesta es negativa. No se encuentra vigente. En ese sentido, a la fecha, un arbitraje institucional puede encontrarse válidamente organizado por cualquier institución arbitral, cualquier centro de arbitraje que existe en el mercado nacional. ¿De quién va a depender la elección de esa institución arbitral que organice y administre ese arbitraje institucional? Pues única y exclusivamente de las partes. Y esta es la regla, que los arbitrajes, que las controversias que surjan de los contratos que celebre el Estado se resuelvan mediante un arbitraje institucional. Sin embargo, como toda regla hay una excepción, y la norma ha establecido cuáles son las reglas de excepción a efectos de poder utilizar un arbitraje ad hoc. ¿Qué es un arbitraje ad hoc? Es aquel arbitraje que se encuentra organizado y administrado por los propios árbitros, es decir, por los propios jueces privados que van a solucionar finalmente la controversia. ¿Qué condiciones se deben dar a efectos de que se pueda utilizar el arbitraje ad hoc? Muy bien, la norma establece que el arbitraje ad hoc solamente puede ser utilizado en aquellos contratos de bienes, servicios en general y consultoría en general, cuyos montos contractuales originales no superen los o las 25 UITs. En ese sentido, resulta claro que los contratos de ejecución de obra y consultoría de obra, entiéndase, elaboración del expediente técnico y supervisión de obra, nunca van a poder ser sometidos a un arbitraje ad hoc. Siempre van a tener que acudir a un arbitraje institucional, las partes van a tener que acudir a un arbitraje institucional con la finalidad de resolver estas controversias. Bien, señores, entonces, regla, arbitraje institucional, excepción, arbitraje ad hoc. Solo cuando de manera concurrente se den estos dos supuestos: objeto contractual, bienes, servicios y consultoría en general, y monto contractual original no mayor a 25 UITs. Muy bien. Sin embargo, los árbitros que participan en el arbitraje institucional y en el arbitraje ad hoc pueden ser los mismos. ¿Qué normas ha establecido o qué requisitos establece la normativa de contrataciones del Estado para que una persona, un profesional, se desempeñe como árbitro? Si nos vamos a las reglas del arbitraje común, al arbitraje general, vamos a poder darnos cuenta que el único requisito o los únicos requisitos para desempeñarse como árbitros es ser una persona mayor de edad, sin impedimentos y con el goce de todos sus derechos civiles. En pocas palabras, o en palabras bastante gráficas, puede ser árbitro cualquier persona que respire. Así de simple y de sencillo. Sin embargo, esta regla, que es aplicable, como bien he comentado, al arbitraje en general, no resulta de aplicación al arbitraje en contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque la norma de contratación ha pedido o ha solicitado o ha establecido que los árbitros tengan determinados requisitos mínimos. En ese sentido, ha dispuesto que para poder desempeñarse como árbitro único y como presidente del tribunal arbitral, los árbitros deben tener o ser especialistas en tres cosas.
en 3 ámbitos del conocimiento. Primero, ser especialista en contrataciones del Estado. Lógico, los árbitros van a resolver problemas que establece, problemas regulados por la normativa de contrataciones del Estado. Lo lógico es que deben conocerlo. Segundo, deben ser especialistas en arbitraje, que es el mecanismo de solución de controversias que van a utilizar para resolver los problemas. Y tercero, ser especialistas en derecho administrativo. Muy bien, ¿por qué? Porque las contrataciones del Estado se encuentran enmarcadas en este ámbito del derecho público, donde las reglas para resolver las controversias no siguen la misma lógica que las reglas que existen en el ámbito privado, precisamente para solucionar problemas que se puedan presentar entre privados. Muy bien, entonces, además de ser especialista en estos 3 ámbitos, contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo, creo que se fue la transmisión. Mira, dice intentando volver a conectar. Dice puede grabar pero no se transmitir en vivo. Y así no hay problema para que Transmitir, ahí está. transmitir. Muy bien, seguimos entonces. Ya cuando así. Muy bien. Listo, señores. Creo que hubo una pequeña interrupción, pero continuamos. Muy bien, como les comentaba. Se necesita ser especialista para ser árbitro en estos 3 ámbitos: arbitraje, contrataciones del Estado y derecho administrativo. Además, para poder desempeñarse como presidente del tribunal arbitral o como árbitro, se necesita ser abogado. Así lo establece la norma de contrataciones. ¿Por qué? Porque considera que los abogados pueden utilizar mejor y aplicar mejor la norma. Es la postura que sustentaría la necesidad de ser abogado para desempeñarse como presidente o árbitro único. Muy bien, señores. ¿Qué más debemos conocer? Para poder las personas que se desean desempeñar como árbitro en el ámbito de las contrataciones del Estado, pero no como presidente del tribunal arbitral ni como árbitro único, pues la norma le exige algo. ¿Qué le exige? Que tengan conocimiento en contrataciones del Estado y nada más. Tanto el árbitro único como el presidente del tribunal arbitral y los otros árbitros, es decir, los que pueden ser designados por las partes, deben encontrarse inscritos en un registro administrado por OCE. Este registro se denomina el Registro Nacional de Árbitros. Para poder inscribirse en este registro, pues las personas que se consideren aptas para desempeñarse como árbitros, lo que deben hacer es llenar información, presentar información que tiene calidad de declaración jurada, y de esta manera pues podrán inscribirse y ser considerados o encontrarse habilitados para participar como árbitros, pero solo en arbitrajes ad hoc. La obligación de inscribirse o de registrarse en este Registro Nacional de Árbitros solamente se da para aquellas personas que participan en arbitrajes ad hoc. En ese sentido, si un árbitro, un profesional se va a desempeñar como árbitro en el marco de un arbitraje institucional, es decir, regulado o seguido en una institución arbitral, pues no es necesario que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Lo más lógico es que podrá estar inscrito en la nómina de árbitros que esa determinada institución arbitral posee, entendiéndose que esta institución arbitral ha evaluado, ha verificado que los árbitros que forman parte de su nómina pues cumplen con los requisitos legalmente establecidos. ¿Cuáles son los requisitos legalmente establecidos? Los que he comentado hace un momento, tanto para el árbitro único, presidente del tribunal, como para los árbitros designados por otras partes. Muy bien, hay una pregunta que justo se relaciona con el tema que venimos conversando. Dice, Roger Velarde García formula la siguiente pregunta. ¿Quién otorga esas 3 especialidades
o cómo se llega a ser especialista. Muy bien, la directiva que regula el Registro Nacional de Árbitros emitida por OCE establece cuáles son las condiciones o las características que se debe cumplir para ser considerado especialista, para acreditar la especialización en estos 3 rubros. Muy bien, la norma o esta directiva establece lo siguiente: puedes acreditar tu especialidad utilizando 3 formas distintas. La primera, capacitación; la segunda, experiencia profesional; y la tercera, docencia. Es decir, tú puedes acreditar tu especialidad de alguna de estas 3 maneras. Si vas a utilizar la capacitación, la norma te dice que debes encontrarte o debes haber sido capacitado en un diplomado o en un curso de contrataciones del Estado, de arbitraje y de derecho administrativo que tenga como mínimo 120 horas lectivas. Es decir, si tú acreditas haber llevado un curso de contrataciones del Estado y un curso de arbitraje, valga la redundancia, y un curso de derecho administrativo, cada uno por 120 horas académicas, pues puedes acreditar especialización. Ahora, un tema importante: este curso debe ser emitido la certificación de este curso de especialización o diplomado debe ser emitido por una universidad o por una institución que tenga un convenio, que tenga el aval de la universidad. Bien, de esa manera puedes acreditar tu especialidad por el ámbito, por el rubro o por la línea de la capacitación. Ahora, si tienes experiencia, la norma te pide un mínimo de 5 años en experiencia, sea en el ámbito de contrataciones del Estado, en arbitraje o en derecho administrativo. ¿Cómo lo acreditas? Con tus certificados o con tus constancias de servicios. Ahora, si eres docente en estos temas, pues la directiva te exige que debas determinar o que debas acreditar un determinado número de semestres dictando cursos relacionados a las contrataciones del Estado, al arbitraje o al derecho administrativo. De esta manera tú puedes acreditar las especialidades. Muy bien. Listo, señores. Continuemos entonces. Los árbitros, como les comentaba, deben encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Árbitros si van a participar en arbitrajes ad hoc, o si van a participar en arbitrajes institucionales, pues se encontrarían inscritos o se encontrarían registrados en la nómina de árbitros que cada institución arbitral maneja. Los árbitros deben cumplir además con ciertos deberes, con algunas otras características que exige la norma. Por supuesto que sí. La norma de contrataciones del Estado exige que los árbitros sean independientes y sean imparciales. ¿Qué significa que el árbitro sea independiente? Pues significa que no debe tener relaciones relevantes de orden familiar, económico, comercial, social, etcétera, con las partes o con los otros árbitros. Esa es la independencia. ¿Cuándo decimos que el árbitro es imparcial? Cuando no tiene un conocimiento previo, no tiene un prejuzgamiento respecto al caso que va a ser materia de estudio y de resolución a través de un arbitraje. Si un árbitro no es independiente o un árbitro es parcial, pues no debería aceptar una designación como tal, porque no estaría cumpliendo con los requisitos básicos que establece la norma de contratación pública. Bien, ahora, en relación a la pregunta también que nos hace Roger, pues comentarles que tengo entendido que IAGP está organizando un programa de formación de árbitros precisamente en el tema de contrataciones del Estado, donde se van a abordar tanto el diplomado en arbitraje en contrataciones del Estado, diplomado en contrataciones del Estado y el diplomado en derecho administrativo, con lo cual se podría estar acreditando, si seguimos estos cursos, pues la especialidad, y es en organización con la universidad, ¿no?
con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Por lo tanto, se estaría cumpliendo con el requisito establecido para poder acreditar tu especialización por la vena o por el rubro de la capacitación y poder cumplir con los requisitos para poder inscribirte como árbitro en el Registro Nacional de Árbitros. Bien, creo que con esto redondeamos la respuesta a Roger con relación a su interesante y necesaria pregunta. Bien, como les comentaba también, los árbitros deben ser independientes e imparciales. ¿Qué pasa si un árbitro no es independiente, no es imparcial? Pues las partes pueden cuestionar su designación. ¿Cómo pueden cuestionar su designación? Primero, pidiéndole que se retire del proceso, es decir, que se inhiba. Sin embargo, si el árbitro no desea inhibirse, la norma de contrataciones públicas le da un arma a la parte que desea cuestionar a un árbitro por su falta de independencia o por su falta de imparcialidad. ¿Cómo se llama esta arma? La recusación. La recusación. La recusación es ese mecanismo para apartar al árbitro que no cumple con los requisitos que establece la norma para desempeñarse como árbitro. Uno de esos requisitos, precisamente ser independiente y ser imparcial. ¿Qué sucede si el árbitro tampoco cumple con ser abogado o tener las especialidades? Si es que es árbitro único o presidente del tribunal, también puede ser recusado por incumplimiento de requisitos legales establecidos. Ahora, los árbitros también tienen el deber, tienen la obligación de revelar, de informar, es decir, de poner en conocimiento de las partes de cualquier situación que pudiera poner en dudas justificadas su independencia o su imparcialidad. ¿Qué sucede si la parte detecta que el árbitro no ha revelado o no ha informado todos los aspectos que debió haber puesto en conocimiento de estas? Pues también la parte puede utilizar la recusación a efectos de apartarlo del proceso. Bien, ese es el tema de la recusación. Es un mecanismo para verificar y salvaguardar que los árbitros cumplan con las condiciones establecidas en la norma a efectos de emitir sus laudos, sus decisiones, que como hemos comentado, tienen el valor de cosa juzgada. ¿Qué significa valor de cosa juzgada? Que son o que tienen el valor de una sentencia. Sin embargo, también la norma de contratación pública ha establecido otro mecanismo que permite precisamente cautelar el buen desenvolvimiento ético de los árbitros. En ese sentido, la norma de contratación pública ha establecido que exista un código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. Este código de ética ha sido aprobado por el OCE, se encuentra plenamente vigente. La norma de contratación pública ha dispuesto que un consejo de ética pueda imponer las sanciones respectivas siempre que se infrinjan los deberes éticos y se incurran en las conductas establecidas en la norma de contratación pública con relación a el comportamiento adecuado, el comportamiento ético que deben tener los árbitros. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer este Consejo de Ética? Pues la de amonestación, la de suspensión temporal hasta 5 años para participar como árbitro en el ámbito de las contrataciones del Estado, o simplemente una suspensión definitiva. Nunca más se podría actuar como árbitro en el ámbito de la contratación pública. Muy bien, tenemos la recusación y el Consejo de Ética como los mecanismos para salvaguardar el cumplimiento de requisitos mínimos del árbitro en contrataciones del Estado y como otro mecanismo para salvaguardar su debida conducta ética. Muy bien, señores. Ahora, el arbitraje. ¿Cómo se inicia el arbitraje? O antes de poder conocer cómo se inicia el arbitraje, debemos preguntarnos qué características adicionales tiene el arbitraje en contrataciones del Estado. Por ejemplo, el arbitraje en contrataciones del Estado es nacional y de derecho. ¿Qué significa que sea nacional? Que siempre para resolver las controversias se aplica norma peruana, específicamente la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las demás disposiciones que forman parte de la normativa de contrataciones del Estado. ¿Qué pasa si contrata con el Estado bajo el ámbito, el alcance, la regulación
de la normativa de contrataciones del Estado un extranjero. Ese extranjero podría alegar o podría pedir que se le aplique su derecho nacional, podría acogerse a reglas internacionales para solucionar los problemas que surjan de estos contratos que ha celebrado con el Estado. La respuesta es rotundamente negativa. Las reglas establecidas en la ley dicen que el arbitraje en contrataciones del Estado es nacional, es decir, que siempre aplicamos norma peruana. Además de ser nacional, este arbitraje es de derecho. ¿Qué significa que el arbitraje sea de derecho? Que se aplica para solucionar las controversias la ley y solamente la ley. Muy bien. Por ejemplo, pensemos en un caso de ampliación de plazo. La norma establece que el contratista tiene un plazo establecido para solicitar, para formular una ampliación de plazo. La entidad inmediatamente tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer dos cosas: para emitir su decisión respecto a la ampliación de plazo y segundo, para notificar la decisión. Las dos cosas lo debe hacer en el mismo plazo. ¿Qué sucede si la entidad, o qué sucedería si la entidad emite su decisión el día 9, pero la notifica el día 11? Pregunta: si el contratista acude a un arbitraje para alegar que la ampliación de plazo ya se encuentra aprobada debido a que la entidad no notificó dentro de los plazos respectivos, ¿quién ganaría el arbitraje? Pues obviamente el contratista. ¿Por qué? Porque los árbitros lo que van a hacer es verificar si la entidad siguió el procedimiento adecuado a efectos de notificar su decisión de denegar la ampliación de plazo. ¿Qué van a verificar los árbitros? Que efectivamente la entidad se demoró un día. Es decir, que si bien se pronunció dentro del plazo, la notificación la realizó un día después. En consecuencia, la notificación se habría realizado el día 11 en contravención a los 10 días que establece la norma de contrataciones del Estado. En consecuencia, esta decisión ha quedado plenamente aprobada porque la ley así lo dispone. Por lo tanto, la entidad tendría que pagar los gastos generales que corresponden a la ampliación de plazo que fue otorgada ante la notificación inoportuna, es decir, extemporánea, que practicó la entidad. El caso del arbitraje sería ganado por el contratista. Bien, señores, ¿qué más debemos saber al respecto? ¿Cuántos árbitros resuelven las controversias en el ámbito de las contrataciones del Estado? Pues la norma establece que pueden ser 1 o 3. Si es 1, el árbitro se denomina árbitro único. Si son 3, estamos hablando de un tribunal arbitral. Uno de estos 3 árbitros va a ser el presidente del tribunal arbitral. Si las partes no eligen o no determinan o no establecen el número de árbitros que resolverán la controversia, la norma de contrataciones del Estado ha establecido reglas a fin de saber o determinar de forma residual, es decir, ante el silencio de las partes, cuántos árbitros van a resolver el problema, esa controversia. ¿Qué otros aspectos debemos ver en el ámbito de las contrataciones del Estado? El inicio. ¿Cómo se inicia un arbitraje, señores? Este tema es muy relevante porque si tú inicias de manera defectuosa, inadecuada un arbitraje, puedes estar perjudicando tu plazo de caducidad. La norma establece, es un tema que también debemos poner en conocimiento de todos, que para iniciar un arbitraje no lo puedes hacer en cualquier momento. Tienes que iniciar tu arbitraje dentro de determinado plazo que se conoce como un plazo de caducidad. En determinados casos, este plazo es de 30 días hábiles desde surgida la controversia. En otros, puedes utilizar o puedes iniciar el arbitraje hasta antes que se efectúe el pago final. Muy bien, si tú inicias un arbitraje fuera de esos plazos, pues simplemente se va a declarar caduco tu derecho y por lo tanto no vas a poder entrar a revisar, o los árbitros no van a poder entrar a evaluar el caso de fondo. Simplemente al verificar que de manera extemporánea
se presentó o se inició el arbitraje, pues esa circunstancia va a hacer que los árbitros declaren improcedente o simplemente no al lugar el inicio del arbitraje, y por lo tanto puedes estar iniciando un arbitraje perdiendo de arranque, perdiendo de antemano. Muy bien, señores, ¿cómo se inicia un arbitraje? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Del tipo de arbitraje. Si estamos ante un arbitraje o si el mecanismo utilizado o el mecanismo pactado por las partes es utilizar un arbitraje institucional, las reglas, las condiciones, los requisitos para poder iniciar el arbitraje se encuentran en el reglamento arbitral aplicable. Bien, entonces, ¿qué debes hacer? Ver qué requisitos o cuál es la forma que establece ese reglamento arbitral para iniciar el arbitraje. Por lo general, de la revisión de los diferentes reglamentos arbitrales a los que hemos podido tener acceso, muy bien, por lo general, los centros de arbitraje establecen que se debe presentar una solicitud de arbitraje, bien, con determinados requisitos. Sin embargo, tenemos un arbitraje institucional donde no se requiere que se presente una solicitud de arbitraje, sino que para iniciar este arbitraje se debe presentar una demanda. ¿A qué institución o qué régimen institucional nos referimos? Pues nos referimos al Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. El OCE, el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, es el único régimen institucional de arbitraje que te pide para iniciar el arbitraje la presentación de una demanda. ¿Qué norma regula este tema que les comento con relación al Sistema Nacional de Arbitraje? Pues es la Directiva 024-2016-OCCD, que es el Reglamento de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OCE. En el numeral 8.3.1 se establecen cuáles son los requisitos que debe seguirse para poder presentar esta demanda. Ahora, si nos encontramos ante un arbitraje ad hoc, el reglamento de la Ley de Contrataciones ha establecido que la forma de iniciar el arbitraje es presentando una solicitud de arbitraje. Esta solicitud de arbitraje es remitida a la contraparte. Imaginemos que el contratista es quien va a iniciar el arbitraje. La solicitud es dirigida a la entidad y se entiende que el arbitraje inicia desde la fecha de notificación de esa solicitud de arbitraje formulada por el contratista, en el caso que les comento. A partir de ese momento, pues tenemos abierto un proceso arbitral. Señores, nos alcanzan ciertas preguntas y ciertos comentarios. A ver, vamos a leerlo en vivo. Edison Márquez Sandoval, ¿qué nos dice? Para la suscripción del contrato en una de las cláusulas, te habla de cuando exista la controversia será resuelto por árbitro único o ad hoc. ¿Qué criterios se utilizan ante ello? Bueno, de lo que comentan aquí, pues debemos tener algunas consideraciones. En el contrato existe una cláusula de solución de controversias donde se debe establecer qué tipo de arbitraje se va a utilizar para resolver la controversia y cuántos árbitros van a resolver precisamente esta controversia. Según lo que puedo entender de la participación de Edison, se habría estipulado en la cláusula de solución de controversias que el número de árbitros va a ser 1, porque habla de árbitro único. Por lo tanto, las partes deberían ponerse de acuerdo cuando surja la controversia respecto a quién va a ser ese árbitro único que resuelva la controversia. Y además, se estaría estableciendo en la cláusula de solución de controversias que el arbitraje sería de tipo ad hoc. En ese sentido, primero, lo que recomendaría es verificar si este contrato se encuentra regulado por las últimas modificaciones a la normativa y ver si nos encontramos ante el cumplimiento de las condiciones para efectivamente ir a un arbitraje ad hoc. Es decir, lo que Edison deberías verificar es si tu contrato se refiere a bienes, a servicios en general o a consultoría en general, y si el monto del contrato original, es decir, el que firmaste, está por debajo de las 25 UITs. De ser positivas las respuestas a estas condiciones, pues deberías iniciar un arbitraje ad hoc, es decir, remitir tu solicitud de arbitraje a la entidad a efectos de que ésta pueda responder y de esta manera
pues estaríamos empezando un arbitraje. Eduardo Bazán Díaz pregunta, ¿qué requisitos hay que tener para inscribirse como árbitro? Pues bien, si te quieres inscribir como árbitro único o como presidente del tribunal arbitral, debes tener como profesión la abogacía, debes ser abogado. Y además debes ser especialista en tres cosas: en arbitraje, en contrataciones del Estado y en derecho administrativo. Si te quieres inscribir como un árbitro que no sea árbitro único ni presidente del tribunal arbitral, pues la norma te exige que puedas tener conocimiento en contrataciones del Estado. Esos son los requisitos establecidos en la norma. ¿Qué más pregunta Eduardo? El que desea ser árbitro, ¿no es recomendable ser certificado por OCE o tener un diplomado en contrataciones? Por supuesto. La forma de cumplir o acreditar el cumplimiento de los requisitos es que tengas diplomados, es una forma de poder hacerlo, estudios, precisamente en contrataciones del Estado, y no solamente en contrataciones del Estado, sino también la norma te exige que sea en arbitraje y además en derecho administrativo. Estos diplomados deben tener el respaldo de una universidad, ¿no? ¿Qué más debemos ver al respecto? A ver, Ezequiel Robles, ¿qué nos dice? Si quiero reclamar las penalidades injustas que me ha puesto la entidad, ¿puedo recurrir al arbitraje? ¿Cuál sería el procedimiento? Por supuesto que sí. Esta es una controversia típica que puedes reclamarlo a través de un arbitraje. ¿Cómo iniciar el arbitraje? ¿Cuál sería el procedimiento? La respuesta que te doy es depende. ¿Depende de qué? Del tipo de arbitraje. Si es un arbitraje institucional, pues mira cuál es la institución arbitral encargada de organizar tu arbitraje. ¿Qué vas a hacer? Agarras el reglamento arbitral de esa institución arbitral y verifica cuáles son los requisitos para iniciar el arbitraje. En cambio, si te encuentras en un arbitraje ad hoc, lo que debes hacer es remitir tu solicitud de arbitraje a la entidad a efectos de poder iniciar este mecanismo de solución de controversias. Pero ojo, tienes que realizar esta acción dentro de los plazos de caducidad respectivos. En este caso, al ser penalidad, pues el plazo de caducidad se da luego de efectuado el pago final. Si la entidad todavía no realiza el pago final, pues estás dentro del tiempo adecuado para iniciar tu arbitraje. Ángel Castillo, ¿qué pregunta? ¿Qué estudios se deben tener para ser árbitro? Como le hemos respondido también Eduardo, pues debes tener capacitación, diplomados, como mínimo 120 horas lectivas en arbitraje, en contrataciones del Estado y en derecho administrativo. ¿Qué otras preguntas nos formulan? Joana Sembrera nos dice, si tengo cargo directivo como persona jurídica, ¿puedo postular al tribunal teniendo los requisitos exigidos? Joana, si estás en línea, pues me gustaría que puedas especificarnos un poco más tu pregunta, salvo que lo hayas hecho de manera posterior. Si tengo cargo directivo como persona jurídica, ¿puedo postular al tribunal? Cuando dices postular al tribunal, ¿a qué te refieres? En realidad me gustaría entender ese tema. ¿Quieres decirme que como persona jurídica podrías ser árbitro? No. Si ese es el sentido de la pregunta, debo aclarar que un árbitro solamente puede ser una persona natural. Una persona jurídica nunca puede ser árbitro. Me gustaría que aclares tu pregunta. Frida Seminario, ¿cómo estás, Frida? ¿Qué nos pregunta aquí? ¿La conciliación sigue siendo un mecanismo opcional antes del arbitraje? Respuesta, sí. La conciliación es un mecanismo facultativo, de uso facultativo, pero si alguna de las partes decide utilizar el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, pues debe hacerlo antes de iniciar un arbitraje. Eso lo establece la norma. Considerando que la nueva norma te manda analizar el costo-beneficio, costo de tiempo, expectativa de éxito y riesgos, que no se puede alcanzar la finalidad del contrato. Ok, efectivamente, Frida, efectivamente, estimados participantes, actualmente la norma de contrataciones del Estado exige a las entidades que antes de iniciar un arbitraje puedan realizar una evaluación de costo-beneficio, es decir, establecer si resulta factible, si resulta adecuado, si resulta beneficioso para la entidad
acceder y acudir a una conciliación, o simplemente una conciliación va a significar una inversión de tiempo inútil y resulta procedente irme de frente a un arbitraje. Muy bien, la evaluación es casuístico. Si finalmente la entidad llega a la conclusión de que es mejor conciliar, pues el titular de la entidad debe conciliar. Si la decisión es ir a un arbitraje, pues iniciemos un arbitraje. La exigencia normativa es que no es que se concilie obligatoriamente, sino que se evalúe la posibilidad de conciliar de acuerdo a los criterios costo-beneficio, oportunidad, envergadura, impacto en la ejecución del contrato, y de esta manera saber si me voy finalmente a una conciliación o si es más factible acudir a un arbitraje. Muy bien, Eduardo Bazán Díaz pregunta qué requisitos hay que tener para inscribirse como árbitro. Bueno, esa pregunta ya le hemos respondido. El que desea ser árbitro no es recomendable, sí, esa pregunta también ya le hemos respondido. Muy bien, a ver, veamos qué otras preguntas existen. Me dicen, profe, ¿y la denegatoria ficta? ¿Denegatoria ficta en qué aspecto te refieres? Exigidos. Muy bien, esas son las preguntas que se han formulado hasta el momento. Muy bien, señores. ¿Qué más es necesario conocer al respecto? Las decisiones que los árbitros toman, como ya les comentaba hace un momento, pues se denomina laudo. El laudo, en el ámbito de las contrataciones del Estado, tiene determinados efectos. ¿Cuáles son los efectos del laudo? Los laudos son definitivos, es decir, solucionan el problema y no hay pronunciamiento posterior que puede emitirse. Son inapelables, es decir, que no pueden ser cuestionados ante ninguna instancia. Es decir, en otras palabras, si me voy al Poder Judicial y pretendo que un juez revise nuevamente el caso y se pronuncie al respecto, pues debemos saber que esto no es posible. Los jueces deben acatar lo que los árbitros han establecido en el laudo y no pueden decir nada contrario al respecto. Más aún, la ley de arbitraje expresamente prohíbe a los árbitros poder revisar el fondo de la controversia, poder evaluar, analizar los criterios, motivaciones, parámetros que el árbitro ha considerado para resolver el problema. Los jueces no pueden entrar a ese punto. Y además, el laudo es de cumplimiento obligatorio para las partes, es decir, que debe ser seguido de acuerdo a los términos establecidos por los árbitros. Y además tiene el efecto de cosa juzgada, es decir, con otras palabras, los laudos tienen el valor de una sentencia. Ojo, los laudos solamente vinculan a las partes, no vinculan a ninguna persona o autoridad ajena al proceso arbitral. ¿Cómo se notifican los laudos? Con la finalidad de que sean eficaces, es decir, que puedan desplegar todos sus efectos. Muy bien, la notificación se realiza en dos momentos: notificación personal y la notificación a través del SEACE, es decir, el registro del laudo en el SEACE. Cuando se cumplen con estas dos condiciones, se entiende recién por válidamente notificado un laudo. ¿A partir de cuándo se entiende notificado? A partir del momento en que se realizó la última de estas actuaciones que acabamos de comentar. ¿Cómo se notifica el laudo de manera personal? Pues de la forma tradicional que todos conocemos. El árbitro o la institución arbitral remite, notifica a la parte en papel su decisión, el laudo. ¿Qué debe hacer además el árbitro, es decir, el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral? Ese laudo, registrarlo en él, se hace. De esta manera, cumpliendo el principio de transparencia, el laudo también adquiere eficacia, es decir, sus efectos van a poder ser cumplidos. ¿Qué sucede si no se siguen las reglas establecidas en la normativa de contrataciones del Estado a efectos de resolver la controversia? La norma de contratación pública ha establecido o ha señalado una causal específica de anulación del laudo, que se encuentra establecida en el artículo 45 de la ley. En ese sentido,
se puede invocar o se puede iniciar una demanda solicitando la anulación del laudo si es que los árbitros lamentablemente no han seguido los parámetros, las reglas, las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado para resolver estas controversias. Bien, señores, ¿qué más podemos conversar al respecto? El OCE. ¿Qué función tiene el OCE o cuál es el rol que hoy cumple el OCE en el ámbito de las contrataciones del Estado? Muy bien, de acuerdo a la última modificación a la norma, el OCE solamente puede organizar arbitrajes institucionales cuando las controversias surjan de contratos vinculados a bienes y servicios en general, y solo cuando los montos contractuales originales de estos contratos pues sean inferiores a las 10 UITs. En ese sentido, OCE, de acuerdo a la última modificación, no puede participar en la administración de arbitrajes relacionados a contratos de consultoría, llámese consultoría en general o consultoría en obras, ni ejecución de obras. Este es un tema muy importante para advertir que en la actualidad no siempre se debe incorporar al OCE en las cláusulas de solución de controversias, sino única y exclusivamente si nos encontramos en los supuestos que hemos conversado. Bien, señores, este ha sido una teleconferencia, a la cual me siento agradecido y agradezco a IAGP por haberme invitado y a ustedes precisamente por poder estar aquí y haber podido compartir sus preguntas. Agradezco principalmente a las personas que han compartido sus inquietudes y bueno, espero poder encontrarnos, espero que nos podamos encontrar en alguna otra ocasión y tener la posibilidad de discutir, de poder intercambiar ideas, de poder conocer de manera más profunda este apasionante mundo del arbitraje, específicamente en las contrataciones del Estado, sabiendo que las decisiones que se tomen en este ámbito pues van a tener un alto impacto en el bienestar del ciudadano en general. Buenas noches y muchas gracias. ¿Ok? ¿Más preguntas o...? Ok, a ver, me piden que podamos contestar las últimas preguntas. Yo gustoso. El sorteo de las leyes. Muy bien. Y luego de esto viene el sorteo de las leyes, ¿no? Me dicen que después de responder estas preguntas, vamos a pasar al sorteo de estas leyes bastante bien elaboradas. ¿Qué dice Che Carlitos? Miren esta denominación. Después de hacer una obra y liquidarla, pero en el momento los funcionarios se comprometieron a solucionar o pagar los adicionales, ahora mi pregunta de fondo es ¿hasta qué tiempo debo de presentar un arbitraje a la entidad? Estimado, debo decirte que la aprobación de prestaciones adicionales pues no es una materia arbitral. Esto no puede ser visto en un arbitraje. Habría que conocer mejor el caso para poder dar una solución adecuada a la problemática que planteas. ¿En qué caso se aplica la conciliación y el arbitraje? Muy bien, Edison, permíteme decirte que se aplica para solucionar cualquier controversia, en principio, que surja durante la ejecución contractual, salvo determinadas excepciones que el numeral 45.2 de la Ley de Contrataciones del Estado establece. Joana Sembra me dice ser árbitro. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones? ¿Es un impedimento ser funcionario público para desempeñarse como árbitro? No, siempre y cuando no infrinjas las incompatibilidades propias de tu función. Por ejemplo, no podrías desempeñarte como árbitro en una controversia donde participe una entidad que forme parte de tu sector. Ese sería un ejemplo claro de incompatibilidad para ser árbitro si eres funcionario público. ¿Qué nos cuenta o qué nos pregunta Jocelyn Alessandra? Si quiero iniciar un arbitraje y mi convenio arbitral establece que el arbitraje será institucional, teniendo en cuenta que a la fecha no existen instituciones arbitrales acreditadas, ¿qué podría hacer al respecto? Muy bien. Primera pregunta, si el convenio arbitral te ha establecido ya una institución arbitral, pero esta no está acreditada, pues anda a esa institución arbitral e inicia el arbitraje. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como dije al inicio de esta transmisión, la acreditación de instituciones arbitrales no se encuentra vigente y por lo tanto cualquier institución arbitral
pues podría organizar arbitrajes institucionales en materia de contrataciones del Estado. Ahora, si en tu convenio arbitral, en tu cláusula de solución de controversias, solamente se ha dicho que el arbitraje es institucional, pero no se ha señalado ninguna institución arbitral, pues lo que debes hacer es acudir, iniciar tu arbitraje dentro del plazo de caducidad ante cualquier institución arbitral. ¿Acreditada? No, porque la acreditación no se encuentra vigente. Tú eliges la institución arbitral. ¿Qué nos dice Edison? Profe, si la notificación está dentro del plazo y la recepción es posterior al plazo establecido, ¿este acto cómo queda? Señor Edison, la notificación se entiende desde la fecha en que fue recibida. Así de simple y de sencillo. Si la recepción se realizó fuera del plazo, pues desde ese momento se entiende plenamente notificado el acto. Muy bien. Listo, estas son las preguntas que nos han formulado. Y bueno, procedemos con el sorteo. A ver, invitamos a las personas encargadas, a nuestros amigos encargados de realizar ese sorteo. Menciona que es sorteo con programa aleatorio, que van a salir 20 personas de todo lo que se han registrado. Ok, bueno, me informan que el sorteo no va a ser a través de manera tradicional, sino que el sistema de manera aleatoria va a elegir a los ganadores, 20 de los registrados. a los 20 de los registrados. Muy bien, y me van a traer en un momento la relación de los ganadores, entiendo, ¿no? Muy bien, de los ganadores de las 20 leyes de contrataciones del Estado y su respectivo reglamento. A ver, esperemos quiénes son los ganadores. Muy bien, parece que ya tenemos la relación. ¿Sí, ya la tenemos? ¿Quiénes son? Todos los que aparecen aquí. Muy bien. ¿Quiénes son los ganadores de las leyes que tengo aquí acompañándome? Muy bien. Voy a leer los nombres de acuerdo a cómo se han registrado. Frida Seminario es una ganadora. Ezequiel Darwin Robles es otro de los ganadores. Andrés Correa Morocho, Anderson Pérez Enríquez, Juan Armando Morillas Arbildo, Rafael Manuel Urbano Malásquez, Marco Antonio Peso Reategui, Manuel García, Ángel Geraldo Castillo Loyaga, Carlos Enrique Trigoso Salazar, Manuel Otero, Ángela Roxana Lamadrid, también es otra de las ganadoras, Edison Márquez Sandoval, Blanca Albán del Águila, Mitchell Chávez, Jenny Quirós, Alberto Zuclupe Pinglo, Juan Diego Cruzado, Joana Smith Sembra y Wilder Joel Laura López. Ellos son los ganadores de la norma que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Aquí están todos los ejemplares. Ya creo que el personal de IAGP va a coordinar con ustedes vía telefónica para el recojo de este importante material bibliográfico. Bien, señores, creo que ahora sí, llegó la hora de despedirnos. Ha sido grato estar con ustedes. Siempre es grato visitar Trujillo. Estamos aquí en Trujillo y a su disposición para cualquier consulta, y entiendo que IAGP también se encuentra presto a poder absolver las consultas que pueda tener. Muy bien, y bueno, y como siempre están invitados al programa de formación de árbitros. Cualquier información adicional, aquí en IAGP estarán gustosos de poder absolver sus dudas, consultas y observaciones al respecto. Muchas gracias y buenas noches.